Dice el punto 3. Aquí se reniega de los sacrificios, del sentimiento de culpa y de las amenazas de ultratumba. Bueno, en este parágrafo, cada parágrafo tiene para un rato, rechaza una espiritualidad basada en el miedo. Muchas tradiciones han utilizado justamente la culpa, el miedo, como mecanismo de control. El ser humano es presentado como indigno, pecador o insuficiente. Desde esta perspectiva, la transformación interior parece depender del castigo, del sufrimiento o de la renuncia permanente. Sin embargo, en este parágrafo se afirma algo diferente. El crecimiento interior no necesita apoyarse en el sufrimiento ni en la culpa. El cambio profundo nace de la comprensión y de la experiencia consciente. Las amenazas sobre castigos después de la muerte tampoco son consideradas como un camino válido. El desarrollo espiritual debe tener fundamento en la experiencia presente y no en el temor. La culpa no es lo mismo que la falta o la equivocación o el error. La falta, la equivocación o el error, si es que la hay, ocurre y pasa. Sin embargo, la culpa es una elaboración mental que uno decide seguir alimentando muchas veces durante años, mucho después de que el hecho mismo ya no existe en ningún lugar salvo en la propia memoria. El parágrafo no está diciendo que no importe lo que uno hace, sino que rechaza ese mecanismo particular de autocastigo interminable como método para orientar la vida. Claro, muy distinto, sí, sí, a lo que uno vio, o a veces mecánicamente se escucha mucho eso, ¿no? Cómo surge esa mirada más del sacrificio. Y puedes ampliar un poco más, tenés. y- Un relato, una Sí, queremos historieta. relatos. Bueno, a mí me gustan los relatos porque son mucho más, más cercanos, más como un tipo de lenguaje mucho más llano. Eh, este relato sobre el tema de la culpa es, habla de dos monjes eh, y una mujer en un río. Es una historia que parece ser conocida dentro del budismo zen. Había dos monjes, uno se llamaba Tanzán y otro Equido. Podían llamarse Pedro y Juan, pero se llamaban así. Viajaban juntos, peregrinando de un monasterio a otro. Entonces, el joven, Equido, era muy disciplinado hasta el extremo y muy cuidadoso de cumplir cada regla al pie de la letra. El otro, Tanzán, era mayor, el trato era más sencillo y llevaba su práctica con una libertad que a veces incomodaba a su compañero. Llegaron a un camino que estaba cortado por un río que, crecido por las lluvias, y junto a la orilla había una joven vestida con un kimono de seda, que no podía cruzar sin arruinar sus ropas y sin atreverse a meterse sola en la corriente. Los monjes, por su regla, tenían prohibido tocar a una mujer. Entonces Equido, el joven, pasó de largo sin mirarla siquiera. Sin embargo, el mayor, Tanzán, sin decir palabra, se acercó a la joven, la levantó en sus brazos, cruzó el río con el agua hasta las rodillas, la dejó de pie en la otra orilla y siguió caminando como si nada hubiera pasado. El Kido no dijo nada, pero por dentro hervía. Caminando así estuvieron varias horas hasta que, al caer de la tarde, llegaron a una posada donde pasaban la noche y ya no pudo contenerse. Y le dice: nosotros los monjes no debemos acercarnos a las mujeres, le reprochó, mucho menos a una joven y hermosa como esa. ¿Por qué lo hiciste?
Tanzán, el mayor, lo miró con calma y respondió: yo dejé a esa muchacha en la orilla del río hace horas. Tú todavía la sigues cargando. Lo que Equido llevaba a cuestas no era la mujer, sino su propio juicio sobre lo ocurrido. La imagen repetida una y otra vez en la mente, el reproche que no soltaba, el sentimiento de culpa por un acto que ni siquiera había sido suyo. Tanzán, el mayor, en cambio, había actuado con naturalidad, ayudar a quien lo necesitaba, y una vez terminado el acto, lo había soltado por completo. Así que uno cargaba piedras invisibles y otro caminaba liviano. Esa es la historia. Claro, mucho más liviano, ¿no? Era más fácil. Claro, uno a veces está dándole vueltas a cosas que le han sucedido y las cosas a veces no ni siquiera han pasado de ese modo, pero basta que uno lo Mm, crea de ese modo para que le sigan afectando a lo mismo. claro. Sí, eso que decías antes también del presente, ¿no? Como de no esperar una salvación, hacer cosas por una salvación futura o porque, ¿no? Eso Claro. también, sí. Están buenos los relatos. Es como, ilustra muy claro, como a todos nos pasa igual a veces, como de reconocer esa liviandad en alguien más y decís, ah, claro, es por ahí. No es todo lo que uno se arma de cómo cree que son las cosas, ¿no? Hay otro relato también que ilustra esta misma historia sobre un rey y las cadenas. Había un rey que observó que sus súbditos caminaban encorvados, iban encorvados. Entonces preguntó: ¿por qué van encorvados? Y le responde a la gente: es que llevamos cadenas invisibles. Nos dijeron que nacimos culpables y que debemos sufrir para merecer vivir. Entonces el rey llamó a un sabio del reino y le pregunta: oye, ¿son reales esas cadenas? El sabio responde: solo existen porque ellos creen en ellas. Entonces reunió al pueblo, llamó y les pidió a la gente que imaginaran que se quitaban las cadenas. Entonces muchos empezaron a llorar, otros sintieron miedo y algunos se atrevieron a imaginarse que se quitaban las cadenas. Y al caminar erguidos descubrieron algo sorprendente. Nunca habían estado encadenados. Lo que les sujetaba no era el hierro, sino la creencia. Eso puede pasar actualmente mucho con un cambio de época. Los cambios de época suceden cuando hay un cambio en las creencias, pero basta que uno crea que el mundo es de un modo para que eso me afecte de un modo tremendo. Cambia la creencia, cambia mi sentir. En una época se creía que la Tierra era plana y nadie lo dudaba, hasta que empezó a cambiar la creencia. Así muchas cosas. Sí, realmente se experimenta diferente cuando uno suelta esas cosas, ¿no? Está bueno. Está bueno el ejemplo también de caminar erguido.